a Gutiérrez, Gutiérrez nos pidió a nosotros, pues mi hermano, la única protección es irse un tiempo para una zona cercana, clandestina, o sea, nosotros nos acordamos que leímos un 38, porque él lo pidió. Y cuando lo fueron a matar al barrio, el compañero hasta mató a un sicario, pues también murió él. Pero eso no era cierto. Entonces es muy duro, porque es que a la UP la acaban. Entonces, el establecimiento demostró, entonces uno dice, ¿qué dimos nosotros? Pues puta, estos ricos de este país, Pinochet les queda pequeñito. Aquí hay una gente bien jodida, que no le tiembla la mano para matar 50 personas. La gente de aquí es brava, no es jugando. Y después dijimos, no hay otra opción, seguir la lucha armada. Pero eso lo abortó pues este libro. Y en ese tiempo ustedes se dan cuenta que le desataron los paramilitares, le dieron carta blanca, no maten hasta. Y ustedes se dan cuenta que en ese tiempo hubo masacres. Entonces todo indicaba que ese acuerdo no, ellos ni nosotros queríamos hacerlo. ¿Está bien? La creación del movimiento bolivariano como grupo clandestino en las universidades fue uno de los planteamientos que ustedes tuvieron de eso. El que está metido por 24/7, el que no tiene ningún problema, si yo soy guerrillero, decimos, bueno, hay que subirnos un año para la costa, o hay que ir a un operativo en Bogotá, o hay que ir a un frente de 2 años. Usted sabe que ese guerrillero es profesional de la lucha, ¿no? Esa es la parte militar. Aquí hay una parte que es la milicia bolivariana. Formamos como una estructura de defensa, o sea, nosotros pasamos por veredas, un barrio, pero pasábamos y volvíamos al tiempo, entonces la gente quedaba ahí sin estructura, entonces cualquier bandido, cualquier cosa podía surgir. Entonces se creó la milicia con la concepción de defender las comunidades, o sea, son civiles armados, pero defendiendo no ofensivos. O sea, la milicia bolivariana no tenía la misión de atacar un CAI o venir a poner en el centro, sino defender su barrio y defender a su barrio. Y teníamos la estructura del partido clandestino porque nosotros con el partido legal rompimos, porque ellos dijeron, no, la lucha armada ya no va. Nosotros decíamos, todavía va. Entonces el PSP y el movimiento bolivariano eran más o menos parecidos, pero el bolivariano era mucho más amplio, lo que pasa es que nosotros no logramos desarrollar. Entonces la FARC tenía esas 3 estructuras, más que todo. Y ese trabajo político, pues en una universidad un profesor podía estar ahí, o un estudiante, o un no tenía que hacer operativos, no tenía que estar como una unidad, sino que era gente que tenía que identidad con los objetivos. Entonces esa era la estructura. Y nosotros a la G, pues ellos nos dicen, tenemos que ir respondiendo. Ahorita van a abrir un caso que se llama el macrocaso 10, que va a tocar eso de la guerra urbana. Entonces nos toca a nosotros decir por qué pusimos un carro en tal parte, por qué hicimos tal cosa, algunas cosas, porque en la guerra es muy difícil uno acordarse o decir todo, pero aquí es de nosotros, Comisión de la Verdad, la G, la Unidad de Búsqueda de Desaparecidos y los actos de reconciliación con la población, ahí se van juntando. ¿Cuál es la postura de los firmantes frente a los diálogos que se están planteando con el ELN, sabiendo que no se ha podido implementar con ustedes el acuerdo? Hemos tenido contradicciones con ellos, inclusive en unas partes nos dimos plomo, pues, en Arauca, en el oriente antioqueño, nosotros nos tocó por errores de ellos y de nosotros. Pero es una guerrilla que tiene un legado histórico, revolucionario, o sea, tiene todavía la rebeldía como un principio reconocido, o sea, tiene el carácter político. Entonces nosotros pensamos que es importante, y es más, pues es muy difícil que ellos hagan un proceso muy diferente al de nosotros, porque ellos, por ejemplo, esas asambleas que van a hacer Petro, esas 50 diálogos vinculantes, les quitan a ellos, por decirlo así, una bandera que han planteado, que es hacer asambleas populares y que la gente diga que quiere, ¿cierto? La convención. O sea, en eso Petro ha sido odio porque ahí le quita, ahí la gente van a recoger insumos en toda parte, ¿no? Que la gente se está convirtiendo en lo que era justicia y paz en un sentido. ¿Por qué?
porque quieren que los 13.000 guerrilleros digan todo y paguen cosas. Y la AGE se hizo para máximo responsable, o sea, el secretariado, el Estado Mayor de y frentes. Y ahí para abajo la gente es, o sea, la gente de ahí recibía órdenes, ¿cierto? Los determinadores, por decirlo así, firmó nosotros. A mí en una audiencia del 07 me decían los maestros, ¿usted hizo abortos? Y le dije, sí, yo ordené hacer abortos, porque en ese tiempo de la guerra era muy difícil que las compañeras quedaran embarazadas, porque era un peligro sacarlas, era un contexto muy difícil. Y se planificaba, se colocaban varios métodos, y hay veces había que hacer abortos. O sea, eso lo hicimos, yo lo reconozco. Yo soy responsable. Pero entonces me dicen, ¿y quién era el que hizo el aborto? Una enfermera que de pronto ni está por aquí. Entonces, es que esa compañera, ese muchacho, podía ser él, o podía ser vos. Eran diferentes. Pero la orden recae en uno, ¿cierto? Entonces, ¿para qué van a condenar a la muchacha? Entonces, ese problema de la JEP, ojalá se organice. Y otro problema de otras cosas de la cosa, ojalá se puedan ellos meterle cosas para empujar mejor este país. Ya la discusión está con las disidencias, es una discusión jurídica también, si le dan estatus de político, porque hay como 3 facciones, la de Iván que firmó el acuerdo y se retiró, la de Mordisco que no firmó, pero hay varios dentro del Mordisco que sí firmaron y se volvieron, como Calarcán. El Estado no ha hecho una política real de paz, no ha puesto gente a decir, bueno, económicamente esta población, ¿cómo hacemos una empresa para que realmente haya sostenibilidad y la persona tenga un salario, no le regalen? Porque tenemos una discusión aquí sobre el asistencialismo, que La Paz tiene demasiada carreta, pero no tiene presupuesto real, porque mucha no tiene presupuesto. Entonces, nosotros sí tenemos experiencia, la podemos. Por ejemplo, aquí en Medellín estamos haciendo una caseta arriba en la cima, que es con convites, para la gente de allá, porque esos muchachos cada 8 días bajan a una sede que nosotros tenemos a entrenar teatro, música, baile, no tienen sitio. Le hemos metido como 8 millones, pero convites como entonces nosotros recogemos Orlando a 20. Vamos a hacer otras este mes, necesitamos $600 y unos bultos, vamos a traer nosotros. La alcaldía dice que eso no puede porque es terreno ilegal, la ONU tampoco. Pero esos barrios de Medellín se han construido todos así, entonces nosotros decimos cómo hacemos todo. Es que en varios barrios, en varias comunas, sectores del Partido Conservador y el Centro Democrático mantienen diciéndole a la gente que la gente del común, la gente que negoció con Santos, están recibiendo una millonada muy grande de renta básica. Y me gustaría que explicaran eso y que por muchos años pues que explicaran esa situación como lo que pasaron con el Eso equivale a un 90% del salario mínimo. Es decir, hoy los incorporados estamos ganando 900.000 pesos mensuales, es decir, para alimentación y lo que nos encontramos acá, y bueno, el pago de servicios, de arriendo, bueno, eso ganamos 900.000 pesos todos los meses. Pero tenemos, digamos, que presentarnos ante un funcionario del ARN para que él le tome nota a uno, le toman una huella para certificar que está cumpliendo con el proceso de reincorporación. ¿Sí? El que no se acerque a firmar el documento no tiene derecho a la renta básica, que es el 90% del salario mínimo. Pero mantener ese acuerdo de paz es mucho más difícil, porque la civil es otra cosa. Y no se nos olvide, Víctor, que la Constitución del 91, digamos, fue el acuerdo de paz de nosotros. A la final fue ese, porque fue la constituyente, y después vino el proceso con el EPL, con el PRT, con el Quintilay, con Corriente de Renovación, bueno, etc. O sea, la Constitución del 91 es en sí un acuerdo de paz. Creo que tú dejas un interrogante bastante importante con el tema de la JEP. Nosotros hemos propuesto, por ejemplo, en Medellín, la paz de los barrios, la paz de Medellín, por decirlo, se necesita hablar con las estructuras ilegales que tienen el poder. Para nadie es un secreto
que en esta ciudad, más en Medellín, cuando es el piloto nacional, hay un cogobierno, ¿cierto? Entonces uno sabe que en los barrios no manda la institucionalidad, manda el cómo. Entonces ahí hay que tener otra mirada, empezando por cambiar el lenguaje, ¿no? Porque es otra cosa, el lenguaje se utiliza como arma de poder. A nosotros con el lenguaje nos han dicho de todo y es un elemento de fuerza. Entonces con el delito común, conocemos cómo hay que empezar a manejar otro lenguaje, porque son estructuras que llevan más de 30 años en los barrios, que tienen un mando centralizado, que tienen unas cosas que tienen un arraigo, ¿cierto? Entonces hay que mirar por qué el Estado no ha permitido eso y por qué eso sí ha ido dando. La única forma que nosotros tenemos es el diálogo, buscar acercamientos y nosotros pensamos, no, hay que mirar el proyecto de justicia restaurante que se está dando en el Congreso de sometimiento. Los comunos no quieren someterse, quieren acogerse, porque cuando uno se acoge le da una interlocución, pero lo más importante es que a ellos se les dé que no todo sea lo intramural, o sea, el pago de prisión física, que entre otras cosas no sirve para nada en este país. Ese sistema penitenciario sale uno, mejor dicho, uno allá conoce a Raimundo y todo el mundo sale mejor, va a salir más organizado, con mucho contacto. Si yo quisiera estar hace rato haciendo cosas, ¿sí me entiende? Porque la cárcel es eso, es una escuela. Entonces el sistema, sí, ese sistema indica. Entonces nosotros decimos que para la paz urbana hay que mirar lo legal, y lo legal es meter lo restaurativo a los delitos comunes, meter justicia restaurativa a los delitos comunes. ¿Cómo se puede hacer? Mirando, profundizando. Entonces la paz urbana es un reto, que es complejo, pero sí necesitamos que los barrios a la gente le empiecen a quitar ese yugo que tiene mucha gente de impuestación de todo, porque es un problema que es real. Y en el tema de conflicto urbano, de paz urbana, la estructura criminal más consolidada históricamente que hay en el territorio urbano es sectores ligados a la antigua oficina. Entonces, ahí vamos a tener un reto muy grande con respecto al tema del conflicto urbano. ¿Quién está? Acabamos de terminar el segundo diálogo Memoria y Paz con estudiantes del Politécnico y algunos visitantes de la comunidad y principalmente los compañeros del Partido Comunes, firmantes del Acuerdo de Paz. Es importante todas estas experiencias en aras de una contribución académica a lo que hoy llamamos construcción de paz total.